Secundaria segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad inversa. Alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez, en esta ocasión, en compañía de la maestra Raquel Bernabé Ramos, a quien saludo con mucho gusto. Ella y yo les guiaremos para comprender el tema de la sesión. Gracias, maestro Jorge. ¿Qué les parece si comenzamos? En esta ocasión, estudiaremos cómo resolver problemas de proporcionalidad inversa a través de diferentes procedimientos. Les invitamos a que participen resolviendo los planteamientos que les iremos proponiendo a lo largo de la sesión. Para ello, les recomendamos tomar nota de las ideas principales, preguntas, procedimientos y reflexiones que surjan durante el desarrollo de la sesión. Iniciemos resolviendo el siguiente problema. Se quiere construir un jardín que cumpla con ciertas condiciones, que sea de forma rectangular, que tenga un área de 24 metros cuadrados y que el ancho del jardín pueda medir 2 metros u 8 metros, o bien el largo del jardín pueda medir 6 metros o 5 metros. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el largo y el ancho del jardín para que se cumplan estas condiciones en cada caso? Mientras mayor es la medida del ancho del jardín, ¿la medida del largo del jardín aumenta o disminuye? Les invitamos a que respondan la pregunta y argumenten su respuesta. Dense el tiempo para pensar cuál es la forma de resolver el problema. Después, describan el procedimiento que utilizarían para calcular las magnitudes que les pide. Una forma de resolver el problema es a través del uso de una tabla de datos, la cual permite relacionar los valores conocidos para determinar los desconocidos. El registro de datos se realiza de la siguiente manera. En la primera columna se anotan los datos de la magnitud A, que corresponden a la medida del ancho del jardín en metros. En la segunda columna se registran los datos de la magnitud L, que corresponden a la medida del largo del jardín en metros. Y en la tercera columna se escribe el área que debe de tener el jardín en metros cuadrados, como producto de todas las combinaciones posibles que resulten. Tomemos un momento para analizar los datos de la tabla. Observamos que faltan valores que corresponden a la medida del ancho del jardín. También faltan valores que corresponden a la medida del largo del jardín. Sin embargo, tenemos un valor constante, el 24, que corresponde al área que debe tener el jardín. Esto se debe a que, aunque se desconozca cuánto mide el ancho o el largo del jardín, al multiplicar la medida del ancho por la medida del largo, para este caso, siempre debe dar como resultado del producto de 24. Entonces, a partir de los datos de la tabla, ¿qué operación podemos hacer para calcular los valores que nos faltan? ¿Ya saben? Correcto, una división. Podemos dividir el área del jardín entre la medida del ancho o la medida del largo del jardín, según el dato que nos haga falta. Hagámoslo. Para saber cuánto debe medir el largo del jardín cuando el ancho mide 2 metros, debemos dividir el área del jardín entre la medida del ancho del jardín, es decir, dividir 24 metros cuadrados entre 2 metros y obtenemos como resultado 12 metros, que representan la medida del largo del jardín. Ahora, para calcular la medida del ancho del jardín, cuando la medida del largo del jardín es de 6 metros, debemos dividir el área del jardín entre la medida del largo del jardín, es decir, dividir 24 metros cuadrados entre 6 metros, que es igual a 4 metros, que representa la medida del ancho del jardín. Después, repetimos el procedimiento para calcular cuánto debe medir el ancho del jardín cuando la medida del largo del jardín es de 5 metros, es decir,
24 metros cuadrados entre 5 metros, que es igual a 4.8 metros, que representan la medida del ancho del jardín. Por último, calculamos la medida del largo del jardín cuando la medida del ancho del jardín es de 8 metros, es decir, dividimos 24 metros cuadrados entre 8 metros, lo que da como resultado 3 metros, que representa la medida del largo del jardín. Pongan especial atención a los dibujos que representan las dimensiones del ancho y largo del jardín. Comparen los resultados obtenidos. ¿Ya notaron cómo disminuye la medida del largo mientras la medida del ancho del jardín aumenta? ¿Se dieron cuenta que el área del jardín nunca cambió? ¿Por qué piensan que sucede eso? Con los cálculos realizados y escritos en la tabla, ya hemos respondido a la primera pregunta. Estos datos nos van a servir para responder la segunda pregunta. Veámosla de nuevo. Mientras mayor es la medida del ancho del jardín, la medida del largo del jardín aumenta o disminuye. Tomen un momento para reflexionar sobre la situación y después argumenten su respuesta. Vamos a ver la tabla. Como pueden ver en la tabla, a medida que aumenta la medida del ancho del jardín, la medida del largo disminuye. Por ejemplo, cuando el ancho del jardín aumenta de 2 metros a 4 metros, el largo del jardín disminuye de 12 metros a 6 metros. Y lo mismo pasa con los demás valores, por lo que la respuesta a la pregunta es: la medida del largo del jardín disminuye, ya que al aumentar una de las cantidades, la otra cantidad deberá disminuir para guardar la proporción inversa y cumplir con la condición de que el área siempre sea de 24 metros cuadrados. Para resolver este problema, usamos la constante de proporcionalidad, que se simboliza mediante la letra K, y la expresión algebraica para obtenerla es K es igual a Y por X, en la que Y representa el largo del jardín, X representa el ancho del jardín y K representa el área del jardín, que al ser un valor constante nunca va a cambiar y se obtiene el producto de X por Y. Por eso, al multiplicar la medida del ancho por la medida del largo del jardín, siempre se obtendrán 24 metros cuadrados. Para calcular la medida del ancho o la medida del largo del jardín, bastará con despejar Y o X y resolver las operaciones tal como lo hicimos hace un instante. En este tipo de problemas, ¿ustedes piensan que al multiplicar las cantidades correspondientes siempre obtendremos el mismo resultado? En casa, escriban una conclusión al respecto. ¿Listas y listos para resolver un problema más? Tomemos asiento, maestra. Gracias. Hagámoslo. La gráfica muestra los días que tardan cierto número de obreros para elaborar un producto. Tomen unos instantes para observar la gráfica y analizarla. Después, respondan las preguntas que se plantean. ¿Cuántos obreros se necesitan para elaborar el producto en 50 días? Considerando que los obreros trabajan al mismo ritmo, ¿saben la respuesta? Para responder a la pregunta, es necesario identificar que, en 50 días, cierto número de obreros son capaces de elaborar el producto, considerando que los obreros trabajan al mismo ritmo. Por lo tanto, debemos ubicar ese dato en la gráfica, leer el valor que le corresponde en el número de obreros. ¿Ya vieron la respuesta? Correcto, la respuesta es 100 obreros. Es decir, se necesitan 100 obreros para elaborar el producto en 50 días, todos trabajando al mismo ritmo. Con 20 obreros trabajando, ¿en cuántos días se elaboraría el producto? Ahora debemos centrar nuestra atención en el eje X, que corresponde al número de obreros, y ubicar los 20 obreros ahí para después identificar el valor que le corresponde en el eje Y, que indica los días de trabajo. ¿Ya vieron la respuesta? Correcto. La respuesta es 250 días, es decir, si solo 20 obreros trabajan, el producto se elaboraría en 250 días. Ahora, si duplicamos el número de obreros de la pregunta anterior, ¿el número de días para elaborar el producto también se duplica? Tomen un momento para pensar y argumenten su respuesta. Veamos qué sucede. En la pregunta anterior contábamos con 20 obreros. Ahora se nos pide que dupliquemos esa cantidad, por lo tanto, habrá 40 obreros trabajando. Al disponer de más obreros trabajando,
se espera que el número de días de trabajo disminuya. Eso significa que la respuesta a la pregunta es: no se duplica, porque a mayor número de obreros trabajando, menor es el número de días que tardan en elaborar un producto, y eso se puede ver en la gráfica. Identifican en la gráfica la línea que une los 20 obreros y los días de trabajo. Después, sigan el recorrido de la gráfica que va de 20 a 40 obreros y se darán cuenta que, al duplicarse el número de obreros, los días de trabajo disminuyen de manera inversamente proporcional, lo que significa que, si los obreros se duplican, por ejemplo, por 2, los días de trabajo se disminuyen por la mitad, es decir, entre 2. ¿Se dieron cuenta que, al aumentar una cantidad al doble, la cantidad correspondiente a ella hace lo opuesto? Es decir, si una cantidad se duplica, la otra se divide por la mitad. Y si se triplica o cuadriplica, ¿qué pasa con la cantidad correspondiente? Allá en casa, ustedes escriban una conclusión al respecto. Resolvamos un problema más. 3 personas tardan 12 horas en pintar un muro. ¿Cuántas personas, trabajando de manera constante, serían necesarias si se quiere pintar el mismo muro en 4 horas? Cuando no tenemos el apoyo de una tabla de valores o de una gráfica para resolver problemas de proporcionalidad inversa, existen algunos algoritmos matemáticos que nos ayudarán a resolver estos problemas. Uno de ellos es mediante la representación de las proporciones. El valor que pretendemos conocer es el de número de personas y podemos representarlo con una X, que simboliza el número de personas que se requieren para pintar el muro en 4 horas. Lo que debemos hacer ahora es acomodar los datos en forma de tabla. Posteriormente, generar los productos de las dos cantidades que representan la constante de proporcionalidad, para finalmente realizar los cálculos necesarios y resolver el problema. Se representan las magnitudes en 2 columnas. La primera la titulamos como personas y escribimos los datos que corresponden al número de personas, en este caso 3 y X. La segunda columna la titulamos como horas y ahí escribimos 12 y 4, que son las horas que tardarían en pintar el muro 3 y X número de personas respectivamente. La relación 3 personas tardan 12 horas genera el producto 3 por 12. La relación X personas tardan 4 horas genera el producto X por 4. Igualamos los productos y tenemos que 3 por 12 es igual a X por 4. Resolvemos los productos y obtenemos 36 es igual a 4X. Aplicamos las propiedades de la igualdad para despejar X y encontrar su valor. Obtenemos 36 cuartos es igual a X. Resolvemos el cociente para calcular el valor de X y obtenemos que X es igual a 9. Con este valor calculado, podemos responder la pregunta y dar solución al problema. Entonces, podemos decir que 9 personas serían necesarias para pintar el muro en 4 horas, todas ellas trabajando al mismo ritmo. Pero ¿qué pasa si quisiéramos que el muro fuera pintado en menos tiempo? Digamos, en 2 horas. ¿Se necesitarían un mayor número de personas o un menor número de personas? ¿Ya lo pensaron? Seguro ya saben cómo resolverlo. Como bien dedujeron, al disminuir el tiempo, aumenta el número de personas que pintan el muro. Ahora, solo tenemos que realizar los cálculos para comprobar el resultado. Hagámoslo. Como sabemos que se necesitan 9 personas para pintar el muro en 4 horas, ya tenemos la primera relación, que es 9 por 4. La segunda estará dada por la relación X personas tardan 2 horas, es decir, X por 2. Resolvemos las operaciones y obtenemos 36 es igual a 2X. Aplicamos las propiedades de la igualdad para despejar X y obtenemos que 36 medios es igual a X. Resolvemos el cociente y obtenemos que X es igual a 18. Entonces, podemos decir que para pintar el muro en 2 horas necesitaríamos 18 personas, es decir, la cantidad de personas aumenta para poder pintar el muro en menos tiempo. Efectivamente, como lo predijimos, al disminuir el tiempo aumentó la cantidad de las personas
¿Siempre será así? ¿Qué piensan? Escriban una conclusión al respecto. Resolvamos un último problema. La siguiente tabla muestra cómo se relacionan dos magnitudes diferentes de manera inversamente proporcional. En la primera fila tenemos los valores de la magnitud A. En la segunda fila están los valores de la magnitud B. Ustedes analicen los datos que aparecen en la tabla y cómo es que estos se relacionan, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Reflexionen sobre si la manera en que están relacionados los datos de la magnitud A es la misma forma en que están relacionados los datos de la magnitud B. También reflexionen sobre la relación que existe entre cada pareja de datos de diferentes magnitudes. Ahora vamos a explorar las relaciones que existen entre los datos de la tabla. A partir de estos, ¿pueden justificar por qué están relacionados de manera inversamente proporcional? Tomen un momento para pensar sus respuestas. Exploremos qué sucede con las magnitudes y sus valores. Veamos otra vez la tabla. Analicemos cada pareja de datos de diferentes magnitudes y preguntémonos, ¿qué sucede con ellos? Por ejemplo, el primer dato de la magnitud A es el doble o la mitad del primer dato de la magnitud B o viceversa. Si divido cada pareja de datos de las diferentes magnitudes, ¿obtengo como resultado siempre el mismo valor? Si multiplico cada pareja de datos de las diferentes magnitudes, ¿obtengo como resultado siempre el mismo valor? Si por lo menos una de sus respuestas es sí, ¿eso qué significa? Veamos qué sucede. Que respondamos las preguntas que nos hizo la maestra. A simple vista, podemos darnos cuenta que el primer dato de la magnitud A no es el doble ni la mitad de la magnitud B, o viceversa, es decir, el 5 no es el doble de 60, ni 60 es el doble de 5. Tampoco 5 es la mitad de 60, ni 60 es la mitad de 5. Si realizamos los cocientes de cada pareja de datos, por ejemplo, 5 entre 60 y 10 entre 30, nos damos cuenta que el resultado es diferente. Lo mismo pasa con las demás parejas de datos. Lo mismo pasa si cambiamos el dividendo por el divisor, ya que 60 entre 5 es diferente de 30 entre 10. Sucede lo mismo con las demás parejas de datos. Ahora, vamos a multiplicar cada pareja de datos de diferente magnitud. Al realizar el producto de 5 por 60, obtenemos 300. El producto de 10 por 30 también nos da 300. El producto de 15 por 20 nos da 300 como resultado. El producto de 20 por 15 no lo realizamos porque es igual al producto de 15 por 20 y el orden de los factores no altera el producto. El producto de 25 por 12 es igual a 300 y finalmente el producto de 30 por 10 también es 300. Pero estos resultados, ¿qué significan? Como vimos en el problema del jardín, el área siempre era 24 metros cuadrados. En los datos de esta tabla, sucede lo mismo con el resultado, siempre va a ser el mismo. Eso significa que tenemos un valor que se repite y se llama constante de proporcionalidad inversa. Por lo tanto, podemos decir que los datos de la tabla son inversamente proporcionales porque el producto de sus variables es constante. Otra manera de saber si los datos de dos magnitudes están relacionados de manera inversamente proporcional es analizando los datos horizontalmente a través de las razones de cada magnitud. Vayamos a la tabla. Tomemos la primera pareja de números de la magnitud A y la primera pareja de números de la magnitud B. Analicemos los datos preguntándonos, ¿cuántas veces aumentó la magnitud A? ¿Y qué pasa con los datos de la magnitud B? En casa, ¿ya notaron lo que sucedió con los datos de la magnitud B? Muy bien, como pudieron darse cuenta, la primera cantidad de la magnitud A se duplicó, mientras que la primera cantidad de la magnitud B disminuyó por la mitad. Analicemos otra pareja de datos, la razón 10 a 30 de la magnitud A y la razón 30 a 10 de la magnitud B. En casa, ¿ya notaron que la primera cantidad de la razón de la magnitud A se triplicó? Muy bien, entonces, eso quiere decir
que ya saben que la segunda cantidad de la razón de la magnitud b es 1/3 de la primera cantidad de la misma magnitud. Lo anterior quiere decir que en una relación de proporcionalidad inversa, si un valor de una magnitud se multiplica por cualquier número, el valor de la cantidad correspondiente de la otra magnitud queda dividido por el mismo número. Por ejemplo, si se triplica un valor, su correspondiente se divide por 3. Ahora, supongamos que los valores de la magnitud A corresponden a la magnitud tiempo y supongamos también que los valores de la magnitud B corresponden a la magnitud velocidad, es decir, la rapidez. Ustedes, allá en casa, ¿podrían hacer algunas afirmaciones sobre los valores de la tabla y las magnitudes? Tomen un momento para pensarlo. Una afirmación puede ser que el tiempo y la magnitud de la velocidad son magnitudes inversamente proporcionales, porque a mayor tiempo, menor es la magnitud de la velocidad para una misma distancia recorrida. Otra afirmación podría ser que la distancia recorrida es una constante de proporcionalidad inversa, porque el producto del tiempo por la magnitud velocidad siempre nos da el mismo resultado, es decir, la distancia siempre es la misma. Otra afirmación puede ser que al quíntuple del tiempo le corresponde una quinta parte de la magnitud de la velocidad. Ustedes en casa, ¿qué afirmaciones hicieron? Escríbalas en su cuaderno y coméntenlas a distancia con sus compañeras y compañeros. Hasta este momento, hemos logrado resolver diferentes problemas de proporcionalidad inversa. El primero, usando la constante de proporcionalidad K. El segundo, a través del análisis de una gráfica de proporcionalidad inversa. El tercero, a través de su representación algebraica por medio de sus proporciones. Y el último, a través del análisis de los valores de las magnitudes. Pero también hemos analizado el comportamiento de las relaciones de las magnitudes y cantidades involucradas, por lo que podemos concluir que los productos de las cantidades que son correspondientes son constantes. A esa característica se le conoce como constante de proporcionalidad inversa. Por ejemplo, en el problema del jardín, siempre que se multiplicaba la medida del ancho del jardín por la medida del largo del jardín, obteníamos 24 metros cuadrados. También podemos concluir que dos cantidades son inversamente proporcionales si y solo si, al aumentar una de las cantidades, la otra cantidad disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, en el problema de la gráfica pudimos ver que cuando duplicamos el número de obreros de 20 a 40, los días de trabajo disminuían por la mitad. Otra conclusión a la que llegamos es que dos cantidades son inversamente proporcionales si y solo si, al disminuir una de las cantidades, la otra aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, en el problema del muro y las personas para pintarlo, disminuimos el tiempo y pasamos de 4 horas a 2 horas para pintar el muro, por lo que el número de personas aumentó de 9 a 18. Por el trabajo que hemos realizado y las conclusiones que hemos elaborado, sabemos que ustedes ya cuentan con las herramientas necesarias para resolver problemas de proporcionalidad inversa. Por eso, les dejamos el siguiente reto para que lo resuelvan en casa. Todo el agua que produce una planta purificadora se puede envasar en 840 envases de medio litro de capacidad. ¿Cuántos envases de 1.5 litros, un cuarto de litro y 3 litros de capacidad se necesitarían para envasar la misma cantidad de agua? Hemos llegado al final de la sesión, dedicada a la resolución de problemas de proporcionalidad inversa. Confiamos en que esta sesión les ayude a seguir avanzando en el estudio de las relaciones de proporcionalidad inversa. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo. Gracias a todas las alumnas y todos los alumnos que nos acompañaron. Les invitamos a seguir aprendiendo en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.